bueno, me da gusto que estén bien. Esta mañana vamos a seguir continuando con el estudio bíblico verso a verso a través del Evangelio de San Marcos. ¿Está bien? Así que acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos. Y saben, esta mañana Marcos, el escritor de este Evangelio, nos estará hablando nos estará hablando de la prioridad del ministerio para nosotros como cristianos. ¿Sabes cuál es esa prioridad para ti como hijo de Dios? Compartir de Jesús. ¿Sabe? La pregunta para nosotros cada día, y hablo cada día de que cada día tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, cada día tenemos que saber a quién Dios probablemente va a poner en nuestras vidas para hablarles de Jesús. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, probablemente en nuestra misma familia, ¿verdad? Que Dios nos use. Entonces es importante saber la voluntad de Dios. ¿Dónde quiere Dios que compartamos a Jesucristo ese día? ¿Sabes? Jesús lo sabía todos los días cuál era la voluntad de su Padre. ¿Sabes qué es lo que hacía Él? Te voy a dar algunas pistas, a ver si tú puedes saber qué es lo que hacía Jesús. ¿Sabes? Hoy en día las personas hacen lo que Jesús hacía con los ojos abiertos, así como ese bebé. Hay otras personas o bebés que hacen lo que Jesús hacía con los ojos cerrados también. No sé si te estás dando cuenta qué es lo que hacía Jesús. Hay otros que cuando hacían lo que Jesús hacía, hay sentimientos encontrados con ellos cuando lo hacen. Y hay otros que simplemente lloran cuando hacen lo que Jesús hacía cada mañana, cada día. ¿Saben qué era lo que Jesús hacía? Orar. A ver, muy bien. Exactamente. Jesús oraba todos los días. Y por esa razón, Jesús podía saber la voluntad del Padre cada día. Y es lo que vamos a aprender hoy. Nuestra prioridad es hablar de Jesús. Pero también tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Dónde quiere que hablemos de Jesús? Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Está bien? Así que si tú eres estudiante, te animo por favor que tomes notas y que tomes el pasaje bíblico que estaremos estudiando. Ahí está en tu pantalla. Es Marcos capítulo 1 del verso 32 al 39. Estaremos estudiando Marcos capítulo 1 del verso 32 al 39. El título de nuestro pasaje del día de hoy, de nuestro estudio, es la prioridad del ministerio. Lo vuelvo a repetir, la prioridad del ministerio. Así que acompáñame por favor al Evangelio de Marcos capítulo 1 e iniciaremos leyendo del verso 32 al 34. Marcos capítulo 1 del verso 32 al 34. Por favor acompáñame en tu Biblia o aparato electrónico y vamos a iniciar leyéndolo. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Recordemos que Jesús se encuentra en la casa de Simón. ¿Se acuerdan que anteriormente nos decía Marcos que sanó a su suegra de una fiebre mortal? Jesús se encuentra en la casa de Simón, pero aquí nos dice Marcos, ¿quién vino a la casa de Simón? Toda una ciudad. Pero con ellos trajeron a enfermos y a endemoniados. Solamente imagínate tú esta escena. Un enfermo o un endemoniado gritando: auxilio, ayúdenme. ¿Quién me puede ayudar? Y toda la ciudad hablándoles de Jesús. ¿Ocupas ayuda? Yo sé quién te puede ayudar. Ese es Jesús. Y no solamente le decían quién les podía ayudar, también lo llevaron a Jesús, ¿verdad? Dice aquí Marcos, a todos los enfermos y endemoniados llevaron a Jesús. ¿Sabes que ese es nuestro ministerio principal de nosotros? Que aquel que pide ayuda, le demos la respuesta que nosotros conocemos como hijos de Dios. Y ese que solamente nos puede ayudar es Jesús. Y tú lo sabes, ¿verdad? Claro que sí. Pero no solamente eso. No solamente se trata de hablarles de Jesús. Es de llevarlos a Jesús.
como esta ciudad llevó a todos esos enfermos y endemoniados. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchas veces las personas hasta que llegan a ese punto, ¿verdad? Y te ha pasado, estoy seguro, que quieres de Dios, buscas de Dios, pero estás bien, todo va bien, todo marcha bien, entonces ahorita no ocupo del Señor. Pero ¿qué tal cuando estás enfermo? Hasta yo me he puesto a orar ahí hasta un buen rato, ¿verdad? Señor, cúrame porque ya no aguanto este dolor. Muchas veces las personas piden ayuda hasta que se ven tirados en una cama posiblemente, o con problemas espirituales. ¿Saben? No seamos de esos. Pero aquí el detalle es que la ciudad les habló de Jesús. La gente no pide ayuda hoy. La gente prefiere andar con una buena sonrisa y aparentar que todo va bien. ¿Te ha pasado? No sales a la calle y te dicen, oye, ¿conoces a alguien que me puede ayudar? Y tú, Jesús. No, es imposible. Desafortunadamente la gente aparenta otras cosas antes de decirte que necesita de Jesús. Entonces nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una persona ocupa de Jesús? ¿Sabes cómo? Cuando una persona viene a ti y abre su corazón. ¿Te ha pasado que estás en la casa, o estás en tu trabajo, o estás, no sé, en el sobre ruedas o en tu colonia y te conocen, que tú conoces de Jesús? Que tú puedes darles un consejo sabio. Y esas personas se acuerdan de ti y van. Obviamente no pidiendo ayuda, pero van y te dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y esto. O oye, solamente necesito platicar con alguien. Eso tú puedes identificar lo que están pidiendo ayuda. Tú como matrimonio, cuando llega un matrimonio a ti, o el marido o la esposa, a platicarte cómo está su matrimonio, ahí están pidiendo ayuda. El propósito es hablarles de Jesús. Aquel joven que está peleado con sus papás posiblemente y quiere hablar con otro joven, ustedes saben quién les puede ayudar a ese joven, y es Jesús. Pero no solamente eso, también los podemos llevar a Jesús. Pueden decir, oye, pero todos los días no está abierta la iglesia, ¿cómo los voy a llevar a Jesús? No, no es necesario. Los puedes llevar a Jesús solamente orando por esa persona. Preséntalos al Señor orando, ¿por qué no? De igual forma, dándoles un versículo de ánimo, como matrimonio, como joven, como cualquier cosa, como cualquier persona, ¿verdad? También los puedes llevar a Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabes? Jesús es el único que te puede ayudar. Y le presentas el Evangelio. La pregunta es, ¿qué tú haces cuando esas personas vienen a ti? ¿Debes de escucharlos? ¿Eres tú el que estás hablando y hablando? ¿Sabes? Esa persona se quiere desahogar. Esa persona quiere que le escuche, no quiere que tú hables, ¿verdad? Y nos pasa mucho. Oh, esto y esto y esto, y fíjate esto. O también tomamos el papel de que el famoso te lo dije, a eso les encanta ahí cuando hay problemas. Te lo dije. Te dije que no hicieras eso, te dije que no hicieras el otro, y así estás porque te lo mereces. Fuchi fuchi, ¿verdad? O de igual forma, para quitar a esa persona de tu camino, ¿cuánto ocupas? Dices que échales, vete ya. Está bien, ven, yo entiendo tu necesidad, ven. No. Muchas personas no van a pedirte ayuda, pero tú vas a poder identificar cuando esa persona viene y abre su corazón. Y ahí tú sabes la respuesta que él necesita, y es Jesús. Llévalo a Jesús. Y de igual forma invítalo también a la iglesia. Eso es algo que es nuestro ministerio de igual forma. Invitarlo a la iglesia, invitarlo al estudio bíblico y darle prioridad, ¿verdad? ¿Está bien? Fíjate qué es lo que hace Jesús cuando tú le traes a alguien. Alguien que tú le presentas a Jesús. Fíjate, vamos a ver cómo responde Jesús a todos aquellos enfermos y endemoniados que la ciudad les trajeron a Jesús. En el verso 34, acompáñame. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablarlos a los demonios porque le conocían. ¿Te diste cuenta? Dice aquí Marcos que cuando vinieron todos esos enfermos y endemoniados, Jesús sanó a todos. ¿Así dice el verso 34 al principio? No, dice sanó a muchos. ¿Verdad que sí?
¿Te ha pasado que le hablas de Jesús a esa persona? Dios pone ese tiempo cuando en realidad abre su corazón y te expresa que sí necesita de Jesús. Y lo traes a la iglesia o lo discipulas y después de un tiempo anda como si nada. Ya no viene a la iglesia, ya no quiere saber nada de Dios. Incluso te lo dice en tu cara. ¿Sabes qué? Solamente pasaba por una crisis. Yo no necesito de Jesús. ¿Sabes qué? Solamente pasaba por un mal momento y quería que alguien me escuchara. Y en mi desesperación te dije que sí, quería ir a la iglesia y necesitaba de Jesús. Pero la verdad no. Todo está bien. ¿Te ha pasado? ¿Sabes? Muchas personas no son sanadas en realidad porque no creyeron en Jesús. Pueden profesar fe, ellos pueden levantar su mano en ese momento de desesperación, pero la realidad es que nunca aceptaron a Cristo, nunca creyeron en Él y regresan, ¿verdad? Otra vez. Ahora hablando físicamente de enfermedades, cuando una persona la traes a Cristo, a Jesús, y lo presentas, y le dices, Señor, sana a esta persona, o tú mismo, ¿te ha pasado? Que tienes un problema de salud y le dices, Señor, sáname. Pero aquí dice Jesús que no sanó a todos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no sanó a todos? Sabes, muchas veces la voluntad de Dios no es sanar a todos. Y puedes decir, pero ¿por qué no? Si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué no me va a sanar? Sabes, la Biblia nos da ejemplos de creyentes que le pidieron a Dios que le sanara y no lo sanó Jesús. No lo sanó Dios. Un ejemplo es el apóstol Pablo. La Biblia nos dice que él sufría de una enfermedad. No sabemos específicamente qué enfermedad tenía, pero lo que sí sabemos por medio de la Biblia es que le pedía a Dios que le quitara esa enfermedad. Y Dios le dijo, hey, no, bástate solamente de mi gracia. ¿Qué significa eso? Que no le sanó. De igual forma, otro ejemplo es Timoteo. Timoteo dice en la Biblia que él sufría una enfermedad estomacal. Y Pablo a través de sus cartas le dice, hey Timoteo, trata tu enfermedad estomacal no solamente tomando agua, toma un poco de vino para que te arregle ay, qué casualidad, a todos les duele el estómago ahorita. No es para ti, ¿eh? Era un problema de Timoteo, ¿está bien? Era un problema que Timoteo tenía en su estómago y Pablo le recomendó tomar un poquito de vino. ¿Qué significa eso? Que Dios no le sanó. ¿Sabes? Andan muchos por ahí. Te falta fe. Por eso no te sana Dios. Y solamente confunden a las personas. Les meten dudas. Ay, ¿qué tengo yo que no tenga aquel hermano? ¿Por qué aquel hermano lo sanó y a mí no? Ay, no. Y ahí se andan martiriando, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque escuchan a personas que no conocen la Biblia. Que manipulan la Biblia a su manera. Y solamente confunden a aquellos oyentes que los escuchan. También hay otros, decláralo. Dile que no estás enfermo. Tú di que no estás enfermo y no vas a estar enfermo. Decláralo en el nombre de Jesús. Eso es falso. ¿Por qué Pablo no sanó? Porque no tenía fe. Claro que tenía fe. Es un hombre que Dios usó grandemente. Timoteo de igual forma lo usó grandemente. ¿Por qué no le sanó? Porque no tenía fe. Vemos a Pablo que le dijo, decláralo Timoteo, dile que no. ¿Te falta fe, Timoteo, regañándolo? No. Pablo solamente toma un poco de vino para tu enfermedad. Y sabes, confía en la voluntad de Dios. Si tú ya le pediste que te sanara y no te sana, confía que su voluntad es perfecta, agradable y buena. Y Dios te quiere usar así. ¿Crees que tu voluntad es mejor que la de Dios? No. Nuestro trabajo como hijos de Dios es solamente confiar en Él y ponerle esa petición. Y confiar, descansar en Él, de que su voluntad se va a hacer. Sea un sí, sea un no, o sea un espérate, todavía no, es a mi tiempo. Muchachito, muchachita, esposo, esposa, ¿verdad? Entonces descansemos en Dios. ¿Está bien? Me da gusto que podamos compartir estas preguntas. Porque como te digo, hay muchos que enseñan incorrectamente y no escuches a esas personas. Tú solamente tienes esa relación con Dios y confía en Él. Y ponle esa petición. ¿Está bien? Entonces vemos a una ciudad llevando a enfermos y endemoniados a Jesús. Jesús sana a muchos.
Pero la Biblia aquí nos dice en el verso 35 que Jesús siempre conocía la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo? Por medio de la oración. ¿Está bien? Fíjate, acompáñame en el verso 35. Ese es algo que nosotros tenemos que practicar para conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver verso 35, por favor, acompáñame en tu Biblia. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Te das cuenta? Sabes, hablando de muy de mañana, me hace recordar a una niña llamada Giblia, que perdió su moneda en la madrugada y la estaba buscando bajo de un foco, en la madrugada bajo de un poste con luz, ¿verdad? Ese día en la madrugada el vecino se levantó y quería meditar. Y miró a la Gillian y la Gillian estaba hecha loca, corriendo para allá y para acá buscando su moneda. Entonces le digo, ¿qué está pasando con esta niña? Entonces el vecino se le acercó y dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás corriendo como loquita? Y le dice Gillian, es que se me acaba de perder mi moneda. Y esa moneda me alcanza para mi helado de este día. El vecino se sintió mal, ¿verdad? Dice, ok, te voy a ayudar a buscarla. Y empezaron a buscarla los dos. 20 minutos después el vecino se desespera y le dice, Gillian, ¿estás segura que aquí perdiste tu moneda? Gillian le contesta, no, la perdí allá donde está oscuro. Y el vecino se enoja, ¿verdad? Dice, entonces, ¿por qué estamos buscando aquí? Gillian con una gran sonrisa le dice, es que aquí hay luz. Pobrecito. Bueno, vamos a continuar. ¿Te diste cuenta? Jesús, dice la Biblia, que de muy de temprano se levantó y fue a orar. ¿Sabes que esto era algo normal para Jesús, el orar? Fíjate, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 16. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 16. De igual forma te lo voy a leer aquí en tu pantalla. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a buscarlo en Reina Valera mejor. Me gusta más como lo dice Reina Valera. Lucas capítulo 5, verso 16. Aquí lo tengo ya. Fíjate lo que dice. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ok, aquí vemos que Jesús era su costumbre a salir, ir a buscar a Dios por medio de la oración. ¿Te diste cuenta dónde fue? A un lugar desierto. ¿Qué significa eso? O sea, un lugar en silencio. Que no haya nada que pueda interrumpir esa comunicación con el Padre. ¿Sabes? Es importante para nosotros de igual forma hacerlo. Esto que Jesús hacía y es el orar. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Más adelantito vamos a ver que Jesús toma una decisión que probablemente puede sonar así como, ¿qué Jesús? ¿Por qué esa decisión? Pero Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue a orar desde muy temprano. ¿Sabes? Puedes preguntarte tú, ¿y qué es la oración? ¿Sabes? La oración es platicar con Dios. Cuando tú oras, estás teniendo una plática con Dios. Sí, yo sé que vas a decir, oye, pero es que la oración me da miedo, porque mi vecino ora bien raro. Ese cuando ora le cambia la voz, ¿verdad? ¿Han visto esas personas? Que están hablando aquí, ay, Señor, hablan muy bonito. Y cuando oran, oh Padre grande, poderoso, cuán grande eres. Y cambian su voz, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué pasó con esa persona? ¿Por qué se transforma cuando ora? ¿Sabes? Solamente tienes que platicar con Dios. No tienes que ser otra persona. No tienes que cambiar tu voz para que se asusten los demás, ¿verdad? O como aquella persona que se la pasa gritando todo el día. No estoy señalando a nadie, ¿está bien? Pero todo el día se la pasa gritando, ¡tú ven para acá! Y cuando ora, oh Señor, qué hermoso eres, Señor. Tu sol, tu amanecer. Y tú te dices, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esa persona que es? ¿Sabes? No hagas eso. No tienes que cambiar ni tu voz. No tienes ni transformarte en otra persona cuando oras. ¿Sabes? Dios quiere que tengas esa relación con Él, que platiques con Él. ¿Sabes quién te conoce? Yo no te conozco. Probablemente ni tu familia te conoce bien, bien, bien. Pero el que sí te conoce es Dios. Entonces no vengas a Él con otra voz.
siendo otra persona. Sé sincero, sé normal con Él. Está bien, esa es la oración. Entonces te animo a que lo practiques en tu diario vivir, para que conozcas la voluntad de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Cada día busca a Dios, es importante. Fíjate, vamos a ver qué es lo que pasa, cuando tú no oras. Jesús estaba orando, pero ¿quién estaba con Jesús? Sus discípulos estaban con Jesús, ¿verdad? Así nos dice Marcos. Fíjate qué es lo que pasa cuando no oras. Verso 36 al 37. Dice, y le buscó Simón Pedro, su discípulo, y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. ¿Te das cuenta? Esta palabra, cuando dice, y le buscó Simón, esta palabra buscar es buscar desesperadamente. ¿Te ha pasado que sales 15 minutos de tu casa? Y si no sales de tu casa en esos 15 minutos, te va a agarrar el tráfico y no encuentras las llaves. ¿Cómo buscas las llaves? Así a gusto, caminando. ¿Dónde están las llaves? No, los buscas desesperado. Así buscaron los discípulos a Jesús. ¿Sabes qué es lo que puedo ver aquí? Que muchas veces somos esas personas nosotros, cuando no oramos. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Estamos turbados por las personas probablemente. Estamos turbados por nuestras responsabilidades en el ministerio, en la familia, en el trabajo. Y podemos estar como los discípulos. ¿Dónde está Jesús? Me quedé dormido, y ahí va a buscar Jesús, ¿verdad? Y no lo encuentra. Ven a la multitud, se sienten presionados, empiezan a tomar malas decisiones probablemente, y de ahí salen corriendo a buscar a Jesús. Y dice que lo buscaban. ¿Sabes? Muchas veces nosotros podemos ser esa persona que vivimos el día de esa forma, turbados, molestos, con preguntas, con dudas. ¿Por qué? Jesús, ¿dónde estás? ¿Sabes por qué razón? Porque no oraste. Jesús está buscando al Padre. Jesús va a conocer la voluntad de Dios ahí en oración. Y los discípulos probablemente turbados, pensando que están agradando a Dios, pero la realidad es que no lo están agradando, porque no conocen la voluntad de Dios. Así puedes andar tú diariamente, haciendo cosas para Dios, pero en realidad Dios no te quiere ahí. Y es la respuesta que Dios le da a Jesús. Fíjate la respuesta que Dios le da a Jesús del verso 38 al 39. Y vamos a acabar nuestro estudio de esta mañana. Fíjate, Él les dijo, Jesús respondiéndole a sus discípulos en el verso 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Te das cuenta cómo le responde Jesús? ¿En serio está toda la gente? Los discípulos, Jesús, eres famoso, eres popular. Hay multitudes buscándote. ¿Dónde estás? Y Jesús, ¿en serio? Ay, voy a perder la fama, ahora sí. Ese pueblo me va a dar de... ¿Qué va a decir de mí ese pueblo? ¿Qué va a decir esas personas de mí? ¿Sabes lo que Jesús les responde? No iremos otra vez a ese lugar. Sí, hay personas sanadas, hay personas a Jesús sacando demonios, pero no por eso es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y muchas veces así estamos nosotros turbados pensando que le agrada eso a Dios. Pero la realidad es que no es la voluntad de Dios que estés ahí. Por eso es importante que busquemos a nuestro Padre cada mañana, cada día, y le preguntemos qué quieres de nosotros, Señor. Y eso es lo importante. Jesús lo hizo. Veamos otra vez verso 38, la respuesta. Vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué dice? Para que predique. Exacto, para predicar también ahí, porque para esto he venido. ¿Sabes que para eso nosotros hemos sido llamados? Tú no viniste a las cosas de Dios porque eras súper bueno para cualquier cosa, ¿verdad? O el más inteligente, o el que dijo Dios, si no tengo en mi equipo, no se va a hacer lo que yo quiero.
¿Tú crees que por eso te escogió Dios? No, Dios es soberano. Pero Dios te quiso traer, dice la palabra, porque te miró fiel para el ministerio. En Timoteo vemos ese versículo. ¿Cuál es el ministerio? El que tiene Jesucristo de igual forma. Predicar, dar el mensaje de salvación. ¿Sabes? Yo te quiero animar que ese sea tu ministerio el día de hoy, la prioridad de tu ministerio. Hablar, esperar esos momentos para hablarles de Jesús a esas personas, predicarles del evangelio, de las nuevas buenas de salvación. Dios nos quiere usar. Él tiene un propósito para ti cada día, pero es importante que tú lo busques. Está bien y que le preguntas cuál es tu voluntad para este día para mí, Señor. Y créeme, Dios te va a hablar. Te animo a que lo hagas cada día y busques a Dios. ¿Está bien? Es de gran bendición, sinceramente, que Dios nos quiera usar. ¿Sabes? En tu casa Dios te quiere usar. Trae esas personas, háblales de Jesús, llévalos a Jesús por medio de la palabra, por medio de una oración, y espera en su perfecta voluntad. Si Él los va a sanar, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios también. Es el tiempo de Dios. Yo voy a seguir el ministerio, yo voy a seguir buscando la voluntad de Dios. Y si Dios no me quiere ahí, vamos para acá, Señor. ¿Se acuerdan? La Biblia nos dice que somos pescadores de hombres. El pescador tira y si no agarra, ¿qué hace? Lo saca y tira a otra parte. Y así se la pasa, ¿verdad? Dios hace el trabajo. Dios solamente nos tiene para traer personas, para hablarles de Jesús. Esa es la prioridad del ministerio. ¿Está bien? Gloria a Dios. Vamos.